Nunca imaginé que un viaje planeado para hacer una huida solitaria se convertiría en el descubrimiento más profundo de mi vida. Había empacado mi pequeña mochila y subido a mi viejo coche, con la única compañía de mis pensamientos y una playlist de música melancólica. Mi destino era Alemania, pero no tenía un itinerario fijo. Solo quería conducir, perderme en los paisajes y quizás, solo quizás, encontrar un poco de paz para mi corazón, que se sentía extrañamente pesado esos días. Estaba en un punto de mi vida donde todo parecía estancado, y la idea de la carretera abierta era el único antídoto que se me ocurría. Quería desconectar, reevaluar y quizás, por primera vez en mucho tiempo, simplemente ser yo mismo sin las expectativas de nadie. El plan era sencillo: cruzar el país de sur a norte, sin prisas, parando donde me apeteciera. Había imaginado noches solitarias en pequeños hostales, mañanas con café y un libro y kilómetros de silencio. La verdad es que me sentía un poco cobarde, huyendo de una serie de desilusiones personales que me habían dejado agotado y cínico. Creía que la soledad del viaje me sanaría. Qué equivocado estaba. El segundo día, cerca de Heidelberg, mi coche decidió que ya había tenido suficiente. Un ruido metálico, un tirón brusco y luego silencio. Quedé varado en una carretera secundaria, el sol de la tarde empezando a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. La frustración me invadió. Mis planes de soledad se habían desmoronado en un instante. Saqué mi teléfono, pero la señal era intermitente. Justo cuando la desesperación empezaba a instalarse, vi un coche acercarse por el espejo retrovisor. Un Volkswagen Passat de color oscuro, reluciente. Disminuyó la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. Del asiento del conductor bajó un hombre. Era alto, con el pelo castaño ligeramente revuelto y unos ojos que, incluso a esa distancia, parecían curiosos y amables. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros. Su presencia era tranquila pero firme. Se acercó a mí con una sonrisa tentativa. ¿Problemas?, preguntó en un español con acento alemán, pero perfectamente claro. Me sorprendió que hablara mi idioma. Le expliqué mi situación, sintiéndome un poco tonto y expuesto. Él se agachó, echó un vistazo bajo el capó y luego se irguió con un suspiro. «Parece algo serio», dijo, «pero no te preocupes. Voy a Múnich. Si quieres te puedo acercar a la próxima ciudad y vemos cómo puedes arreglarlo mañana. No es seguro quedarse aquí de noche». Mi primera reacción fue de cautela. Era un desconocido, y yo siempre había sido una persona bastante reservada. Pero su voz era cálida, y su mirada, aunque directa, no me pareció amenazante. Además, ¿qué opción tenía? La noche se acercaba rápidamente, y la carretera estaba desierta. «Soy Ben», dije, extendiendo la mano. «Gracias, de verdad». Él la estrechó con firmeza. «Soy Elías. Un placer, Ben. Vamos, que se hace tarde». Subí a su coche, dejando el mío abandonado a un lado de la carretera, con la promesa de volver por él al día siguiente. El interior del Passat era impecable, olía limpio y a algo vagamente especiado. Me sentí un poco incómodo al principio, la cercanía de un extraño en un espacio tan íntimo. Elías puso algo de música suave, jazz instrumental, y el silencio inicial se rompió solo por el sonido del motor. «¿De dónde eres, Ben?», preguntó Elías, su voz rompiendo mis pensamientos. Le conté un poco sobre mí, mi país, mi viaje frustrado. Él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Me dijo que era de Hamburgo, pero que vivía en Múnich por trabajo. Era ingeniero. Parecía un hombre práctico y sensato. A medida que los kilómetros pasaban, la tensión inicial empezó a disiparse. Elías tenía un humor seco y un conocimiento sorprendente de la historia y geografía alemana. Me señalaba castillos en la distancia, me hablaba de leyendas locales, de la forma en que los árboles cambiaban de color con las estaciones. Yo, que había planeado sumergirme en el paisaje en silencio, me encontré riendo y preguntando, genuinamente interesado. Era refrescante. Llegamos a un pequeño pueblo, Rothenburg ob der Tauber, con sus casas de cuento de hadas y sus murallas medievales. Elias sugirió que nos quedáramos allí esa noche. «Es mágico al atardecer», dijo, «y hay un buen hotel con habitaciones libres». Me sorprendió su espontaneidad. Yo, tan planificado y estructurado, me estaba dejando llevar por un completo desconocido. Y me gustaba. Cenamos en una taberna rústica, bajo la luz tenue de las velas.
La conversación fluyó más libremente. Hablamos de nuestros trabajos, de nuestros sueños, de las cosas que nos hacían reír y de las que nos mantenían despiertos por la noche. Me di cuenta de que Elias era un oyente excepcional. No solo escuchaba mis palabras, sino también las pausas, las dudas. Sentía una conexión que no había experimentado en mucho tiempo, una ligereza que me había olvidado que existía. ¿Y qué te trae realmente a Alemania, Ben?, preguntó Elias, con una mirada suave pero penetrante. Dudé un momento. Era una pregunta profunda, y yo no estaba acostumbrado a abrirme así. Pero algo en sus ojos me invitó a la honestidad. Le conté sobre mi cansancio, sobre la sensación de no encajar, sobre una relación fallida que me había dejado sintiéndome invisible. Le hablé de mi búsqueda de algo más, aunque no supiera qué era. Elias asintió lentamente. Entiendo, dijo. A veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Yo también he estado ahí. Compartió un poco de su propia historia, de cómo había dejado una vida que no le satisfacía para perseguir una pasión diferente, de los miedos y las incertidumbres que había enfrentado. Había una vulnerabilidad en su voz que me tocó profundamente. Era la primera vez que sentía que alguien me entendía sin necesidad de que yo lo explicara todo. Esa noche, mientras yacía en mi cama en el hotel, pensando en la conversación, una nueva emoción empezó a burbujear dentro de mí. No era solo gratitud o amistad. Había algo más, una atracción silenciosa, un anhelo. Era una sensación que había reprimido durante años, una parte de mí que había mantenido oculta, incluso de mí mismo. Me di cuenta de que la razón por la que huía de las relaciones no era solo el miedo al fracaso, sino el miedo a ser juzgado por lo que realmente era. A la mañana siguiente, después de desayunar, Elias me dijo: «Mi coche está arreglado, ya hablé con el taller, pero ¿por qué no seguimos viajando juntos un poco más? No tengo prisa por llegar a Múnich. Podríamos ir hacia el norte, por la ruta romántica. Hay tantos lugares hermosos por descubrir». Mi corazón dio un vuelco. La idea de volver a mi soledad, después de haber probado esta inesperada compañía, se sentía de repente insoportable. «Me encantaría», dije, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro. Y así, nuestro viaje de dos desconocidos se convirtió en una aventura compartida. Elias y yo condujimos a través de paisajes de postal, visitando castillos de cuento de hadas como Neuschwanstein, paseando por pueblos medievales con nombres impronunciables y deteniéndonos en cada mirador que nos prometiera una vista espectacular. Cada día era una nueva capa que se desprendía de mi armadura. Hablábamos de todo y de nada, de política, de arte, de música, de nuestros miedos más profundos y de nuestras esperanzas más secretas. Descubrí que Elias era un artista frustrado en su juventud y que su trabajo como ingeniero, aunque lo hacía bien, no llenaba del todo su espíritu. Yo le conté sobre mi amor por la escritura, un pasatiempo que había abandonado por la presión de una carrera más seria. Nos animábamos mutuamente a retomar esas pasiones olvidadas. Una tarde estábamos sentados a orillas del lago Constanza, el sol poniéndose en un estallido de colores sobre el agua. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino reconfortante. Elias se giró hacia mí, sus ojos brillando con la luz dorada. «Ben», dijo, su voz apenas un susurro. «Hay algo que quiero decirte». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía lo que venía, o al menos lo esperaba. «Desde que te conocí, siento algo diferente», continuó. «Hay una conexión contigo que no he sentido antes. Me siento yo mismo contigo. Y me atraes, Ben, mucho». La confesión me golpeó como una ola, arrastrando años de dudas e inseguridades. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de alivio y de una alegría inmensa. «Elias», apenas pude decir. «Yo siento lo mismo. Desde el primer momento en que te vi en la carretera». Se acercó a mí, con una ternura que me hizo temblar. Sus dedos rozaron mi mejilla, y luego se inclinó y me besó. Fue un beso suave al principio, lleno de duda y de una promesa tácita. Luego, la duda se desvaneció y se profundizó, lleno de todo lo que habíamos compartido, de todas las palabras no dichas, de todos los miedos superados.
En ese momento, a orillas del lago Constanza, bajo el cielo alemán, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron fueron una especie de sueño. Continuamos nuestro viaje, pero ahora con una nueva dimensión. Las miradas furtivas se convirtieron en manos entrelazadas. Los silencios se llenaron de una intimidad palpable. Cada parada, cada comida, cada conversación se sentía cargada de un significado más profundo. Nos permitimos ser vulnerables el uno con el otro, compartiendo nuestras historias más íntimas, nuestros miedos más profundos, nuestros sueños más salvajes. Me di cuenta de que este viaje no era solo sobre descubrir Alemania, sino sobre descubrirme a mí mismo a través de los ojos de Elias. Él me veía, realmente me veía, de una manera que nadie lo había hecho antes. Me hacía sentir digno de amor, digno de ser yo mismo, con todas mis complejidades y mis inseguridades. La armadura que había construido a lo largo de los años se había desmoronado por completo. A medida que nos acercábamos a Múnich, la ciudad donde Elias vivía y donde nuestro viaje por carretera llegaría a su fin, una punzada de tristeza me invadió. ¿Qué pasaría después? ¿Sería esto solo un hermoso paréntesis en nuestras vidas? El miedo a la separación, a volver a la soledad, era real. Una mañana, mientras desayunábamos en un pequeño café en un pueblo bávaro, Elias me miró con una seriedad que me hizo contener la respiración. «Ben», dijo, «sé que esto es rápido y que nos conocemos hace poco, pero no quiero que esto termine. Me gustaría que te quedaras en Múnich, al menos por un tiempo, que exploremos esto, lo que tenemos. Quiero saber más de ti. Quiero seguir descubriendo el mundo contigo». Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Esta vez no eran de tristeza, sino de una esperanza abrumadora. La respuesta ya estaba en mi corazón. «Sí», dije, mi voz temblorosa. «Sí, Elias, quiero quedarme». Y así, mi viaje solitario por Alemania no solo me llevó a través de sus hermosos paisajes, sino también a un lugar dentro de mí que no sabía que existía. Un lugar de amor, de aceptación, de vulnerabilidad. Un lugar donde dos desconocidos, parados por el destino en una carretera solitaria, encontraron un hogar el uno en el otro. Ahora, meses después, miro hacia atrás y me doy cuenta de que ese coche averiado no fue un obstáculo, sino un regalo, una interrupción divina que me puso en el camino de Elias. Él no solo me ayudó a salir de una carretera desierta, sino que me ayudó a salir de la oscuridad en la que me había sumergido. Me enseñó que la verdadera aventura no está en los lugares que visitas, sino en las conexiones que forjas y en la persona en la que te conviertes a lo largo del camino. Todavía siento el eco de su risa, el calor de su mano, la profundidad de su mirada. Y sé que este es solo el comienzo de nuestra historia, una historia que empezó con dos desconocidos, un coche averiado y la promesa de un viaje inolvidable a través de Alemania. Y lo que es más importante, me enseñó que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión más profunda y verdadera. Me salvó, de una forma que nunca supo que necesitaba ser salvado.